Buenas noches. ¿Cómo andan ustedes? ¿Cómo van en su caminata por el desierto de la vida? Cuenten a ver, ¿cómo van en esa caminata? Este es un tiempo especial. Este es un tiempo de gracia. En la vida hay tiempos especiales. Me imagino que usted también en su corta vida, gracias, ¿cierto? Así se responde, perfecto. Entonces, usted ha vivido tiempos especiales, inclusive en las Sagradas Escrituras, que nos vino en griego. El griego es muy rico y muchos de estos idiomas más antiguos tienen el cuidado a través de las palabras de conceptualizar experiencias de la vida que a veces se nos pasan de largo. En las Sagradas Escrituras, cuando hablan así como del tiempo normal, del sucederse, del correr del tiempo, entonces utilizan una expresión muy conocida por nosotros, cronos, de donde viene cronómetro, cronograma, cronología y tantas cosas, es el sucederse del tiempo. Pero cuando quiere marcar que en medio del tiempo hay una realidad, una situación especial, entonces habla de un Kairos. ¿De qué? Kairos es tiempo de gracia, tiempo de sentido más pleno, tiempo de cumplimiento de expectativas. Me imagino que usted en su vida puede señalar unos cuantos Kairos, momentos de gracia, momentos donde se cumplen unas expectativas y unas luchas de la experiencia de la vida. No sé cuáles. Por ejemplo, cuando uno termina un ciclo de estudio. Por ejemplo, cuando uno conoció a alguna persona que le cambió la vida, o cuando realiza algunas de las metas. En fin, algunas de las experiencias de la vida de uno podría decir que están marcadas como por un Kairos, tiempo de gracia. Resulta que este tiempo de la Cuaresma en camino y por la Pascua, entonces está pensado para nosotros que sea tiempo de Kairos, no solamente como de nuevo el repetir una serie de experiencias. Entonces quizás muchos se acercaron el miércoles de ceniza como porque tocaba o porque pasaron por la oficina o porque vinieron al grupo o porque de alguna forma como que la rutina religiosa les marcaba y dijeron: mira, ya llegó el miércoles de ceniza, ya se acabó este año, ya no se hizo nada, al menos pongámonos la ceniza. Pues en fin, pero detrás de esos acontecimientos lo que quiere haber es un ¿qué? Kairos, tiempo de gracia. ¿Alguno de ustedes quiere que esta Cuaresma, camino hacia la Pascua, sea de verdad un Kairos? ¿Está dispuesto? Muy bien. Yo los voy a invitar a que partamos de un primer elemento que hoy precisamente nos han invitado y desde la acogida nos lo han como recordado. ¿Cuál es el tiempo del desierto? El tiempo del desierto. Cuando en las Sagradas Escrituras va a comenzar el ministerio de Jesús, hubo un tiempo claro de preparación, que todos los evangelios lo traen, cada uno a su estilo, pero todos traen de que antes de comenzar lo que llamamos la vida pública, el ministerio, la actuación de Jesús en esta historia, tuvo un tiempo próximo de preparación. Ya de por sí podemos hablar que toda su vida en Nazaret fue un tiempo de preparación. Lucas lo señala muy interesante: crecía en estatura, sabiduría y gracia delante de Dios y delante de los hombres. Y con eso indica ese tiempo de crecimiento y preparación. Pero inmediatamente, antes de comenzar su vida pública, dice que se fue ¿a dónde? Al desierto, donde tuvo contacto con su primo Juan Bautista. ¿Se acuerdan? Que estaba predicando un bautismo de conversión y que allá en ese encuentro de Jesús en el desierto, tuvo Jesús, al ser bautizado, una experiencia especial que marcó su vida y que marcó toda la historia humana, porque nos va a decir la Sagrada Escritura, literalmente se abrieron los cielos. ¿Cómo así? Que esa
lejanía del ser humano, que esa lejanía de nuestra historia y de nuestra realidad limitada en relación a Dios, santo, poderoso, trascendente, creador, se abrieron los cielos y quedó comunicado el cielo con la tierra. Se abrieron los cielos y descendió sobre él el Espíritu Santo, y el Padre lo presentó así: este es mi Hijo, yo te he engendrado hoy, a él escuchable. Y entonces que recibió una experiencia especial del Espíritu de Dios, una experiencia especial de Dios que lo marcó, y que a partir de eso entonces se fue al desierto, donde nos dice las Sagradas Escrituras, impulsado por el mismo Espíritu, se fue al desierto donde estuvo 40 días siendo tentado, y entonces después nos desarrolla todo ese tema. Yo voy a partir hoy de que hagamos una pequeña reflexión sobre el desierto. En las Sagradas Escrituras pudiéramos hablar que hay un estilo de teología desde la geografía. ¿Un qué? Teología desde la geografía, y esa cosa como que será. O sea, teo, Dios, logos, palabra, una realidad del actuar, del hablar de Dios desde la geografía, para que nos entendamos. Como yo sé que usted es un poco tímido, me hace el favor y le dice así en voz bajita al vecino dónde nació. Dígale dónde nació. Dígale dónde nació. Que yo creo que ya casi me van a traer agua. Y quién sabe si tinto. Entonces, ¿dónde nació? Bueno, no le vaya a preguntar cómo se crió. Pregúntele, ¿dónde se crió? ¿Dónde se crió? ¿Dónde estudió? Ahora, eso que usted no se atrevió a decir en público, el vecino chismoso o metido, diga, ¿dónde nació su vecino? Diga, ¿dónde? ¿En el Parque Berrío? ¿En dónde? En Valledupar. Muy bien. ¿Quién va más? ¿Dónde más? Jericó. ¿Dónde más? ¿Dónde? En Bogotá. ¿Dónde más? Manizales. ¿Dónde? Pasto. Mire qué bien. Ustedes ven que tenemos de todos los sitios. Cuando cada uno de ustedes, sobre todo los que han sido tan viajados, mejor dicho, tan llevados y traídos, piensa en esos lugares, seguramente asocia en su experiencia de vida determinados acontecimientos que en esos sitios y en ese tiempo marcaron su vida. Si usted siguiera el chisme con el que está conversando, entonces, oíste, ¿y qué tal? ¿Cómo te fue allá? No, y gracias, querida. Imagínate qué tal cosa y tal otra. ¿Oíste? Cuando vos pensás en Manizales, cuando vos pensás en Pasto, cuando vos pensás en Valledupar, en Jericó, cuando vos pensás en Sonsón, en Titiribí, en Ansá, en Río Negro, en fin, o donde sea, cuando vos pensás en ese sitio, como qué te recuerda, qué te viene a la mente, qué recordis pasás por el corazón. Pues ve, yo lo que me acuerdo es que tal cosa y tal otra. Ahí en esos acontecimientos, en esas experiencias, usted está sellado y marcado por ese tipo de experiencia. ¿Y después qué pasó? Entonces nos vinimos a tal parte. ¿Y a eso qué asocias? Pues tal cual, ya me hice entender. Resulta que el actuar de Dios, el mostrarse o revelarse de Dios, ocurre en la historia. Y las coordenadas de la historia ustedes ya se las saben muy bien. Una de esas coordenadas de la historia es el tiempo. Y otra de esas coordenadas de la historia es el espacio o la geografía. La geografía. Y la otra tercera coordenada de la historia son las relaciones. Es esa cultura, llamaríamos en un término prestado de la agricultura, cómo nos cultivamos, cómo crecemos, las relaciones que tenemos, cómo
cómo asumimos la vida, lo económico, lo social, lo político, el sentido de la trascendencia, todo eso. Estas son las tres coordenadas de la historia. ¿Cuáles? ¿Cuáles? Tiempo, espacio y cultura, relaciones. Muy bien, gracias querida. Cuando uno quiere saber si algo es realmente histórico, si no es simplemente una construcción legendaria, entonces ve cuándo pasó eso, ve dónde pasó eso, ve a quiénes, en qué situación de cultura pasó eso. Cuando uno no puede ubicar en esas tres coordenadas de la realidad, simplemente no es histórico, es una construcción imaginaria, leyenda, etc. El actuar de Dios se da en la historia. Una de las cosas fundamentales de nuestra experiencia espiritual es que como la realidad del ser humano es en esas coordenadas de vida, de historia, de realidad, la revelación, la mostración, el actuar de Dios se da ¿dónde? En la historia. Los credos cristianos y los credos judíos más antiguos son siempre credos históricos. Lo que les he dicho en esta forma, cuando a un judío o a un cristiano, cuando a alguien que haya entendido la revelación bíblica se le pregunta ¿en qué cree? Cuenta la historia, cuenta la historia. No simplemente sale de sus elucubraciones mentales, acertadas o no. No simplemente sale de su saber teórico, acertado o no. No simplemente sale de sus moralismos o experiencias cuestionables o no. Sino que lo que hace alguien que tiene sentido bíblico y que de verdad tiene profunda experiencia de Dios, cuando se le pregunta en qué cree, lo que hace es contar la historia. Por ejemplo, Deuteronomio capítulo 26. Entonces comenzará como uno de los credos israelitas más antiguos. Entonces dice, mi padre era un arameo errante. Y bajó, o sea, de arameo, en Arán, por allá, Irak, Irán, toda esa zona. De allá bajó hasta acá, siendo pocos, entonces eran de alguna forma nómadas. Vinieron con sus cosas. Entonces comienza a narrar lo que ocurrió. Comienza a contar la historia. ¿Hasta ahí me sigue? Por eso no se asuste cuando, por ejemplo, en nuestra profesión del credo, mentamos continuamente a un pobre que no ha podido descansar en paz, Poncio el Piloto. Cada 8 días mínimo en el credo, entonces que padeció bajo el poder de Poncio Pilato, que tal cosa y tal otra. O que un evangelista tan agudo como San Lucas se esfuerza en mostrarnos los sincronismos, cronos, tiempo, sin, a un tiempo, mostrar lo que ocurría en la historia universal y lo que ocurría con Jesús, con Juan Bautista. Entonces nos dice que en el año 15 del imperio de Tiberio, el que sucedió a Augusto, entonces siendo Poncio Pilato prefecto de Judea, siendo Herodes tal cosa, siendo tal cosa, siendo esto y esto, ubica en el tiempo y en el espacio. Muy bien, levante los hombros, exprese lo que está pensando. ¿A mí qué me importa eso? ¿Cierto? Cuando usted comienza a expresar eso, me gusta mucho porque es señal de que está meditando. O sea, de que está meditando, volviendo en sí sobre estas palabras, tal cual. ¿A mí qué me importa eso? O sea, podemos decir, ¿qué importancia tiene para mí o para nosotros? O usted, como tiene un lenguaje un poco más culto que el del que está hablando, usted dirá, ¿qué relevancia tiene eso? Le voy a contar. Eso significa que el actuar de Dios, que la revelación de Dios, que el actuar de Dios, ¿es dónde? En mi historia, en mis coordenadas de realidad. ¿Cuáles son mis coordenadas de realidad? Usted está aquí, usted está viviendo quizás en esta ciudad, usted está pasando ¿cuáles son los espacios donde se desarrolla su vida? ¿Ya? ¿Cuál es el tiempo? Usted es una persona que es último modelo, felicite a su vecino, último modelo.
¿Qué modelo es? Pregúntele, pregúntele. Confiese, cobarde, confiese. ¿Qué modelo es? ¿Qué modelo es? ¿Ah? Cuente a ver, ¿qué modelo? No se extrañe de que le diga que usted es último modelo. No le voy a decir un clásico, sino que usted es ¿qué? Último modelo. Que esa placa que tiene no es de modelos clásicos, sino que es de ¿qué? De último modelo. Es más, que usted y yo somos modelo 2019. Amén, amén. Que en este hoy, 2019, en este hoy es donde estoy vivo. Hoy, aquí, en este ámbito de relaciones de mi familia, de ustedes y todo otro montón con los que estoy haciendo mi realidad, mi tiempo, que quiero que sea el kairos del actuar de Dios. ¿Me sigue? Eso es muy interesante, porque resulta que muchas veces la gente cuando piensa en Dios y en el actuar de Dios, cree que el actuar de Dios es como paralelo a su vida real. Cree que cuando hablamos de Dios es una sobreestructura ideológica, es una sobreestructura religiosa, es como otra vaina por si las moscas. De pronto eso de Dios sí existe, y si de pronto en el más allá sí nos topamos, y entonces como para no llevarnos mucha sorpresa, así yo sí creía en vos, yo sí me esforcé. Por lo demás, como diría Pascal, la mínima apuesta nos dirá esto: si no hay nada, nada es nada, nada pasó. Y si de pronto hay, me la gané, ¿cierto? Pero es mucho más que eso, es mucho más que lo religioso sea una posible ideología paralela a la existencia real. Cuando a un judío, cuando a un cristiano, cuando a alguien que conoce la Escritura se le pregunta en qué cree, lo que hace es contar la historia, contar la vida. Entonces, lo que ha ido aconteciendo, no solo con Abraham, con Isaac, con Jacob, con los profetas, con Jesús, con Pedro y los primeros, y con todo este montón de personajes a lo largo de la historia, sino conmigo, lo que está ocurriendo hoy en mi vida. Primer punto. Es en esta realidad de mi vida donde Dios se quiere revelar. Y cuando entramos en cuestiones como, por ejemplo, este tiempo de Cuaresma en preparación para la Pascua, si usted ya entendió esto que le estoy queriendo decir, entonces usted sabe que ya no van a ser simples categorías religiosas lejanas, categorías ideológicas cultuales, sino que eso es lo que está hablando es de mi vida, de cada uno de nosotros. ¿Qué nos está diciendo? A través de lo que le decía de la teología desde la geografía, el pueblo de Israel asoció el desierto, hay otros espacios que les hablaré en otro tiempo, desierto, Galilea, el camino y Jerusalén, así como espacios significativos, así como para usted Manizales, Bogotá, y por fin cuando llegó al paraíso, a Medellín, en fin, deje así. Ahora, también para Israel, entonces, hablar de cada uno de estos sitios es hablar de unas determinadas experiencias. ¿Qué piensan ellos cuando inmediatamente se les dice el desierto? Cuando Jesús fue al desierto, piensan esto: el desierto es el camino obligado para salir de la esclavitud de Egipto y poder llegar a la tierra prometida. ¿Qué es el desierto? El camino obligado, el único que hay. Geográficamente es el único que hay. La única manera, entonces, para poder salir de Egipto y todo lo que significa por las experiencias vividas, estuvieron bajo el poder del imperio más grande en la antigüedad, año 1000 antes de Cristo, año 1200 y pico, se ubica la experiencia del Éxodo.
el imperio más poderoso que había con los faraones en ese momento. Entonces ellos eran esclavos bajo el poder más grande que existía en la humanidad y existió durante muchos tiempo en esa antigua cultura. Y ellos eran esclavos allá. Para salir de esa tierra de esclavitud y llegar a la tierra prometida, había un obligado camino. ¿Cuál? El desierto. Entonces, ¿qué es el desierto? El camino obligado para salir de la esclavitud y llegar a la tierra de la libertad. Eso, en pocas palabras, a nivel geográfico, el desierto. Pero tendríamos que decir otras cosas. Yo no sé si alguno de ustedes conoce algún desierto físico geográfico. ¿En cuál estado? ¿En dónde? En el Perú, en ese que, ¿cómo se llama ese? Huacachina. No es una vulgaridad. En todo caso queda al pie del mar, es una cosa preciosísima. Entonces usted para este lado mira el mar, para este lado el desierto y para arriba el cielo. Para uno amante de infinitos es precioso. Me acuerda de mi época cuando lo recorrí a dedo en autoestop por allá. ¿Qué otro tienen por ahí? Bueno, el Sahara. ¿No han estado en el Sahara? Bueno, en el Sinaí. Mire, del Sahara al menos a nosotros nos llegan sus arenas a través de todas las corrientes, pero que no se las voy a explicar ahora. Cada rato, inclusive parte de la polución nos viene de allá. Pues deje así. Entonces, el desierto del Sinaí, que es de pura piedra. Bueno, para no echar mucha carreta, hablar del desierto era hablar del sitio donde la vida es más difícil. Cuando inclusive en la antigüedad y en esos pueblos cercanos al desierto querían matar a alguien, ¿qué hacían? Lo echaban al desierto. Por ejemplo, cuando la vieja Sara se puso celosa con aquella Agar, la que había tenido el hijo de Abraham, ¿se vieron ese cuento? ¿Se saben esa historia? Si no, lea la Biblia pues, que usted está muy viejo. En todo caso, cuando quiso deshacerse de Agar y de su hijo Ismael, ¿sabe qué hizo? Los echó al desierto. Precisamente desde allá tiene una experiencia Agar, y entonces el Señor se le aparece y dice: ¿qué haces aquí, Agar? Y yo: aquí esperando para morirme. Entonces la que era su ama, entonces Sara la despachó y la mandó al desierto a morirse, a que ella muriera y que muriera su hijo. Imagínese usted cómo le fue con doña Sara. Y entonces ahí es donde el Señor actúa, porque precisamente lo que le decía, si alguien o pensaban acabar con alguien, lo dejaban en el desierto. En el desierto no hay ningún tipo de seguridad. Entonces lo más inmediato que uno necesita, agua. Por eso estamos en el desierto. Comida, abra la nevera. A ver, comida, ¿qué? Ahora, sombrita, nada. El desierto es un lugar tremendamente frío que en el día hace un calor infernal. Así lo definen los que viven por allá. Porque resulta que como no hay nada que guarde ese colchoncito térmico, en determinados momentos, a medianoche y por a 3, 4, 5 de la mañana, baja la temperatura mucho más allá de bajo cero. Y es una cosa terrible, todavía me acuerdo cuando subimos al Sinaí, por ejemplo. Entonces uno comienza a subir el desierto del Sinaí, que es de piedra, es precioso. Entonces comienza uno 12, 1 de la mañana. ¿Para qué? Para que cuando alcance a llegar a la cima donde quiere ir, sean las 5:30, 6 de la mañana y le toque ver el amanecer, y además después pueda bajar rápidamente y no sea que lo coja por allá las 12 del día, 1 de la tarde, porque entonces es terrible. Cuando subíamos muy alentados. Entonces se prestan los beduinos a veces el servicio de camello. Algunos interesados y algunas interesadas querían montarse en camello, pero tan pronto olían el camello, los que llevaban el camello y lo que cubría el camello se desalentaban un poquito.
y preferían seguir caminando porque olían a camello, qué cosa tan horrible, y a beduino que conduce camello. Lo cierto es que no aguantándose ese olor, llegamos hasta allá caminando. Pero eran las 5:30 de la mañana, allá en un espacio, todos esperando a que amaneciera, tiritando, todos del frío, casi bajo cero, sin saber qué hacer. Nos pegábamos unos a otros para tratar de darnos calorcito. Lo único que encontramos para medio taparnos era una cobija de camello. Desde eso vuelo así. En todo caso, nos tapamos como pudimos. ¿Para dónde va eso? El desierto es un lugar terrible. El desierto es un lugar terrible. ¿Por qué el Espíritu lleva a Jesús al desierto? Porque es el camino obligado para llegar a la tierra prometida. ¿Por qué? ¿Por qué Israel también fue conducido por Dios a través del desierto? Inclusive lo que ellos decían apenas estaban en el desierto es que no había tumbas en Egipto, que nos trajiste aquí a morirnos, de día de calor y de sed, de noche de frío, sin comida, sin nada. Si nos ibas a matar, ¿para qué no nos dejaste en Egipto? Que al menos allá nos hubiéramos muerto más cómodamente esclavizados. ¿Se acuerdan de los textos? Pues bien, porque esta vaina del desierto. Por último, otro dato antes de volver sobre el desierto. ¿Cuántos 40 días fue llevado Jesús al desierto? ¿Cuántos 40 años estuvo el pueblo de Israel en el desierto? ¿Cuántos 40 días fue el diluvio? ¿Cuántos 40 días estuvo Moisés en el monte Horeb, ese que le acabé de contar donde estuvimos ahora, cubierto con manta de camello? ¿Cuántos 40 días estuvo allá Moisés recibiendo las tablas de la ley? Muy bien. ¿Cuántos 40 días se apareció Jesús después de muerto y resucitado? Hechos capítulo 1, dándoles muchas pruebas de que vivía a sus discípulos. ¿Cuántos? 40. Como en las Sagradas Escrituras, muchas cosas, parte de las realidades, desierto, lugar físico, real. 40, tiempo, real, para pasar a significar no solo lo que numérica o geográficamente significa, sino comienza a tener un sentido simbólico, así como Manizales, Bogotá, Titiribí o México, o lo que sea, comienza a tener un sentido simbólico. Cuando a usted le dicen, siga así, nos volvemos para México, para Jericó, siga así, nos volvemos para tal parte, en fin, usted ya entiende. ¿Qué significa el 40? El 40, desde el simbolismo de los 4 puntos cardinales, oriente, occidente, norte, sur, significa la totalidad. El 40, desde el tiempo que precisamente ocurrió en todas esas cosas que les cité, el diluvio, Moisés recibiendo las tablas de la ley, el pueblo de Israel y todo esto, el 40 significa esto: el tiempo necesario para que llegue a su plenitud una revelación. ¿Qué significa el 40? El tiempo necesario para que llegue a su plenitud una revelación. Fíjese, desierto, ¿qué significa el desierto? Camino obligado entre la esclavitud para llegar a la libertad. ¿Qué significa el 40? El tiempo necesario para que llegue a su plenitud una revelación. Pregúntele a su vecino, ¿usted cuántos años tiene? Ninguno aquí hemos llegado a 40. ¿Qué? ¿Ninguno qué? Ninguno hemos llegado a 40. ¿Por qué?
Además de que somos modelo hoy, 2019, claro que muchos hoy se mueren y tuki tuki, ya, espero que hayan llegado conscientes. Pero ¿qué es lo que significa el 40? El tiempo necesario para que llegue a su plenitud una revelación. Ya llegó el tiempo necesario, ya se cumplió en su vida el tiempo necesario para que llegue a la plenitud lo que Dios quiere revelar en su vida. No parece. ¿Qué significa este tiempo de Cuaresma? Es el tiempo en el desierto de preparación, 40 días para llegar a la Pascua. ¿Qué es la Pascua? El paso de Dios por la existencia. El paso definitivo de Dios en Jesucristo. De Pascua en Pascua, de paso en paso, Dios va pasando por la vida de cada uno y de cada pueblo hasta que llegue el paso definitivo de Dios. Entonces, entrar en Cuaresma es entrar en desierto y es entrar en cuarentena, es en el camino necesario saliendo de la esclavitud, el tiempo necesario para llegar a la plenitud de esa revelación que es la Pascua. Levante los hombros, vuelva a decirme, ¿y a mí qué me importa? Para allá voy, para allá voy. Entonces usted lo que me dice, sí, pero ¿cuál es la relevancia de eso para mi vida? Se la tengo. ¿Qué es lo que le tengo? La relevancia, le tengo su relevancia. Mire cuál es. La mejor explicación de todas estas vainas son explicaciones existenciales. Aquí les he dado explicaciones un poco conceptuales, partiendo de las Sagradas Escrituras, partiendo de todos esos elementos. La mejor explicación es la existencia. Y se las voy a contar a la manera del mejor contador de la vida que ha existido. La existencia de alguna forma no es solo vivir la vida, sino contarla. Nosotros somos los seres de la palabra, y no solo lo que acontece, sino que en el contar el acontecimiento aclara, ilumina su ser. Mejor dicho, la palabra y las obras, los acontecimientos están íntimamente ligados. Las palabras iluminan el sentido de las obras y las obras confirman las palabras. El mejor contador de la palabra, yo admiro mucho los que son buenos contadores. Hay buenos contadores de historia, es muy interesante. Nosotros los que trabajamos con la palabra y trabajamos para la palabra, el que me puede entender que me entienda, entonces nos gozamos en esto de la palabra. Y por eso mi gran maestro, a quien admiro en esto, es el gran contador de historias, es el gran contador de la historia. Me imagino que ustedes ya lo conocen. ¿Lo han conocido? ¿No han leído nada de él? ¿Ah? Un tal Jesús, un tal Yeshua, que es el mismo Dios contando la historia a través de él. El tal Jesús es la palabra de Dios contando la historia, narrando la historia, dándole luz a la historia y lo que tiene el gran contador de palabra, él, que cuenta la palabra de Dios, y los que lo hacemos por él, con él y en él, es que cuando se cuenta la palabra, la historia acontece. Ahí se me perdieron. Cuando se cuenta la palabra como hay que contarla, la palabra acontece. Entonces cuando, por ejemplo, nuestro amigo comenzó a contar la historia desde Dios, por ejemplo, Lucas capítulo 4 dice que llegó al pueblo donde se había criado, a la sinagoga donde acostumbraba a reunirse, en Nazaret, y le pasaron el libro del profeta Isaías, un gran contador, un poeta, Isaías. Y entonces Jesús encontró el texto, dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí.
Dios está sobre mí, me ha ungido y me ha enviado a traerles a ustedes buenas noticias. Que los ciegos vean, que los cojos anden, que los que están en su prisión sean liberados, que los que tienen el corazón traumatizado sean sanados, que se proclame el año de la gracia, de la amnistía, el kairos definitivo de Dios en esta historia. Y cuando empezó él a contar eso, a leerlo desde el profeta Isaías, terminó diciendo eso. Esta palabra que ustedes acaban de escuchar se cumple hoy delante de ustedes. Eso los lingüistas apenas están arañando y es lo que llaman palabra performativa, pero eso será otro día. El buen contador de la historia, o sea Jesucristo, el buen contador de la ¿qué? La historia, la realidad, cuando le da palabra a lo que existe, esa palabra toma realidad, toma forma. Entonces les dije, sin más preámbulos ni propaganda, que les voy a contar esta historia a la manera como él la contó, a la manera como Jesús la contó. ¿Cuál historia? Esta vida, hombre, en que uno se siente como en un desierto. Estar en un desierto es complicado. Estar en un desierto es uno estar pataleando, saliendo de sus esclavitudes. Pero llega uno y lo único que ve es arena. Y entonces sigue uno avanzando y no hay forma de definir muy claramente si uno va bien o no. Tanto que el pueblo de Israel dio un montón de vueltas. Poco a poco va encontrando uno algunas señales, unas cuantas calaveras, que le profetizan, siga así que ya casi me alcanza. Y en el desierto lo que precisamente menos se encuentra es lo que uno es y busca, la vida, la vida. Y entonces es como muy paradójico, uno buscando la vida, uno buscando la felicidad, uno tratando de salir del desierto, uno tratando de salir de la esclavitud, y como que no se ve muy claro, para dónde vamos. Por eso cada rato es la tentación de o volver, o detenerme, o si encuentra uno por ahí un oasis o una sombrita, se le convierte a uno en un retén, y hasta ahí llegó, y ahí se para uno. En fin, esta cosa es interesante. Todavía más interesante que la geografía es el tiempo. Van pasando estos 40 años, uno los primeros 39 no lo siente, pero el 39 dura, y dura. Y además uno como que lo quiere hacer rendir. Y entonces, y dura. Y hay unos que entonces, ¿cuántos años cumpliste? 39. Y bueno, los invito a celebrar mi próximo cumpleaños. ¿Cuántos cumpliste? 38. Y de ahí comienza uno a devolverse ya. Y el espejo, y las articulaciones, y la mala vista de los demás comienza a malver en uno. En fin, yo de eso no les quiero hablar. Lo que quiero es que escuchemos esta historia de la vida de cada uno de nosotros. Dice así, Lucas capítulo 15, versículo 11 y siguientes. Lucas 15, verso 11 y siguiente. Dijo el gran y único contador de historias, de la historia humana. Un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos le dijo al padre: Padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde. Y el padre les repartió la hacienda. Pocos días después el hijo menor lo reunió todo y se marchó a un país lejano, donde malgastó su hacienda, viviendo como un libertino. Cuando hubo gastado todo, sobrevino un hambre extrema en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se ajustó con uno de los ciudadanos de aquel país, que le envió a sus fincas a cuidar puercos, marranos, y deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los puercos, pero nadie se las daba. Y entrando en sí mismo, se dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia, mientras que yo aquí me muero de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, pequé contra el cielo y ante ti, ya no merezco ser llamado hijo tuyo, trátame como a uno de tus jornaleros.
y levantándose, partió hacia su padre. Estando él todavía lejos, le vio su padre, y conmovido corrió, se echó a su cuello y le besó efusivamente. El hijo le dijo: Padre, pequé contra el cielo y ante ti, ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Pero el padre le dijo a sus siervos: traed aprisa el mejor vestido y vestidle, ponedle un anillo en su mano y unas sandalias en los pies. Traed el novillo cebado, matadlo y comamos y celebremos una fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzó la fiesta. Esta manera de contar la historia humana tiene muchas posibles formas y nombres y maneras de nombrar esas formas. A veces nosotros la conocemos como el hijo pródigo. Otras más afortunadas hablan del protagonista fundamental, el padre amoroso. A mí me gusta enfatizar un aspecto también, ¿cuál? Y lo quisiera llamar hoy: Adán vuelve a casa. ¿Cómo fue la cosa? Adán vuelve a casa. Usted se acuerda de su tatarabuelo y de su tatarabuela. Usted se acuerda de estas raíces de humanidad, o sea, de Adán. Esta manera de ser humano. Esta manera de ser humano, desde tiempo inmemorial, tomamos una decisión incorrecta: exigir la herencia, marcharnos a un país lejano, vivir no en libertad, sino en un libertinaje que nos fue destruyendo, y lejos de la casa del Padre, y olvidando nuestras raíces y nuestro sentido, y en medio de la crisis de humanidad. Si no me entiende, escuche cualquier día noticias. Si no me entiende, encuéntrese en el desierto de la existencia y la lucha por la sobrevivencia, y en medio de eso, uno perdido, preguntarse: ¿y esta joda de qué se trata? A mí me gusta de una manera especial hablar con ustedes, porque ustedes son uno de los grupos que tiene cara de inteligente, cara y cartones. Me gusta mucho más que hablar con los jóvenes, mucho más jóvenes que ustedes. No es que les esté diciendo viejos, sino que ya han tenido oportunidad de vivir y saborear un montón de experiencias, algunas de las cuales han sido de choque, de golpes, de dificultades. Y me gusta también hablar con ustedes porque veo que ustedes no tienen mucha ingenuidad religiosa, sino que uno puede plantear cosas desde la vida y en profundidad. ¿Cómo así? Hombre, esta es la historia mía, esta es la historia de todos, esta es la historia de todos. De alguna forma, nuestro tránsito por el desierto, que eso es la existencia, ¿cuánto dura? Toda una vida. 40 también significa toda una vida, toda una vida. Uno en este tránsito de la vida, uno se va a ir gastando su existencia, y uno se va a ir gastando su riqueza, y uno se va a ir gastando su herencia. Eso es lo que estamos haciendo al vivir. Nos estamos gastando todo tipo de herencia, en primer lugar como vida, en segundo lugar como riquezas de todo tipo cultural, riquezas inclusive materiales, riquezas en relación, riquezas en formación, riquezas en éxito profesional, riquezas en todo. Y uno se la va gastando en detrás de la libertad. Mire, el problema que hay detrás de toda esta reflexión y de todo esto, ¿saben cuál es? Es la libertad. Hablar de Pascua, hablar de todo esto, de Cuaresma, preparando para la Pascua y todo esto,
el tema fundamental es la libertad. Es la libertad. Cuando se habla de Egipto, cuando se habla de lo que hacemos en el desierto, es la libertad. Y cuando uno habla de libertad, está hablando de capacidad de decidir, ¿verdad? De que no tengo ya faraón que me obliga, u otro tipo de presión interna o externa, sino capacidad de libertad. Pero es que esta libertad es una lucha en la existencia. Esto es una lucha. Hay tantas cosas que precisamente luchando por la libertad nos han llevado a donde no es. Cuando usted le pregunta a un muchacho drogadicto, llevado a un alcohólico o llevado en cualquiera de las formas de esclavitud actual, por ejemplo la ludopatía, los juegos en los casinos o en tantas cosas, entonces ese momento en que él llega como este muchacho, donde todo lo ha perdido, donde mal usó su libertad y se encuentra lejos de la casa del Padre, ya voy a hablar del Padre, lejos de sus raíces y de su ser, y precisamente en un escenario totalmente contrario al que por siempre buscó, porque dejó esa casa del Padre y sus comodidades, porque comenzó el camino con sus amigos, amigotes, ¿por qué? Y que buscaba en el ámbito de su libertad. ¿Y qué fue lo que llevando, y lo que fue, como decimos, una cosa llevó a la otra, una cosa llevó a la otra? Ahora está alquilando y vendiendo su vida, lejos de la casa del Padre, en el peor oficio que podía pensar un judío, criando, cuidando animales impuros, cerdos, y viviendo peor que ellos, porque ellos, los cerdos, no hacían sino tranquilamente gruñir y comer algarrobas, y ni siquiera le dejaban comer las algarrobas. Lo pillaron y le dijeron, bueno, ¿usted qué está? ¿O a cuidar cerdos o a comerse la comida de ellos? A ver, aclaremos, ¿para qué le estoy pagando? Esas situaciones lo tienen que llevar a uno a pensar. Pero lo clave de la Cuaresma y lo clave de la Pascua, lo clave de la búsqueda y conquista de la verdadera libertad pasa por dos cosas fundamentales. Una primera, entró en sí mismo. Esa palabra es clave. ¿Qué fue lo que hizo? Entrar en sí mismo es una palabra tremenda, tremenda, y es una palabra siempre tan actual. Cuando estamos hablando de este texto, ¿quién va a creer que este texto tiene 2000 años? Cuando uno lee un texto de hace 10 años y ya está desactualizado en lo que sea. Cuando uno lee un texto de 500 años y ni siquiera entiende el español de 500 años. Cuando uno lee un texto y una comprensión de hace 1000 años y le tienen que traducir hermenéuticamente a través de 1000 cosas para ver si alguna vaina le dice. ¿Quién va a creer que un texto del mejor contador de la historia, tiene toda la actualidad y relevancia para cualquier momento de la vida, hoy después de 2000 años? Y entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Que el problema del ser humano es que está fuera de sí. Estar fuera de sí técnicamente se llama enajenado, ajeno a sí mismo o alienado. Estar uno ajeno a sí mismo o alienado es precisamente todo el tema que estamos planteando de la libertad. La enajenación humana. ¿Cómo tendríamos que hablar de esto? En mi época por allá había un Marcuse que hablaba de eso. En mi época, que era un niño, un infante, cuando ocurrió la revolución del 68, allá de los franceses y todo eso, luchando por todo este tipo de cosas, en distinto tipo de expresiones. En mi época, cuando había y se pensaba en revoluciones sociales, y no solo existían los mamertos de Maduro y Petro, sino que se pensaba en verdaderas revoluciones y cosas así, y había sueños y utopías. Y siempre y en cada época, lo que hay detrás de los anhelos de cada uno es libertad. Libertad. Y qué contraste tan tremendo. Este muchacho, en su no acertar en la búsqueda de libertad, allí detrás del pasaje se dice libertinaje,
malas decisiones. Ahora estaba totalmente enajenado, ajeno a sus sueños, ajeno a su capacidad de decidir, ajeno a su autorrealización, ajeno a su felicidad. Aquí pudiéramos hablar mucho rato de la enajenación. Por ejemplo, tantas veces la manera como la sociedad actual está planteando lo que es vivir, lo que es trabajar, lo que es entablar relaciones sociales, es enajenante de sí mismo. Por ejemplo, la manera de plantear políticamente nuestra existencia en las sociedades actuales es tremendamente enajenante. La manera de hacer polis, lo público, lo social, es tremendamente enajenante. Por ejemplo, la manera de plantear el progreso y el desarrollo tiene tanto de enajenante de grandes masas de la sociedad y de muchos de los que aún logran acceder a esas tecnologías. Detrás de todas estas cosas, esto es lo que tiene que ver con Cuaresma. Esto es lo que tiene que ver con Pascua. ¿Qué? ¿Dónde estoy? ¿Para dónde voy? ¿Qué estoy haciendo en mi vida? ¿Para dónde va esta vaina? ¿Qué voy a hacer con mi existencia? Por eso, el primer paso de una verdadera Cuaresma, camino hacia la Pascua, fíjense cómo el lenguaje religioso ya a la gente no le dice nada. Por eso hay que explicarlo y traducírselo existencialmente. Cuando usted le dice a alguien, hermano, estoy viviendo Cuaresma, lo mira por encima del hombro. Siga así, siga así, siga así. ¿Usted qué? Está así medio loco. Cuando usted se atreve a plantear la cosa como es, que por lo demás este lenguaje expresaba y ya hoy para muchos no les expresa, cuando usted se atreve a plantear la cosa como es, la necesidad de entrar en sí mismo, en una sociedad, en un pueblo, en una manera de plantear lo humano que nos ha tirado fuera de sí, que nos ha hecho ajenos a nosotros mismos. Lo primero que este muchacho tiene que hacer es ¿qué? Entrar en sí mismo. Entrar en sí mismo es un arte muy difícil. Es un arte muy difícil. A algunos les ayuda los golpes y los fracasos. A algunos les ayuda el experimentar determinado tipo de cosas y como sobre algunas personas les dicen, no, es que ya tocó fondo. Hay unos que tocan fondo y siguen rebotando. Pero hay otros que al tocar fondo se plantean, la madre, es la primera palabra de reflexión que dicen. La madre, ¿cómo llegué yo a estas? La madre, ¿cómo así que yo estoy viviendo esto? Cuando vuelven a mirar sus imágenes de la foto cuando salió del bachillerato, de la foto ni se diga de los 15 o de la foto cuando salió de su universidad, de los sueños que tenía, de los éxitos y de las cosas, y cuando contrastan con el espejo, dicen, bruta, ¿qué pasó aquí? Cuando detrás de tales sueños de libertad se metieron en malas decisiones y llegaron a tales situaciones de frustración y de dolor, porque es que detrás de esto lo que hay es un profundo dolor. Esto no es carreta ideológica, esto no es carreta de pensamiento y abstracción. Esto lo que hay es que cuando uno comienza a levantar la enjalma de cada uno de nosotros, comienzan a veces las peladuras, dicho de sus padres, cuando arriaban mulas. Entonces, esa es la realidad. La realidad es que hay tanto dolor detrás de la existencia cotidiana de la gente. Tanto dolor detrás de una relación fallida. Tanto dolor detrás de unas decisiones autodestructivas para uno, para sus seres queridos, para la familia, que hay tanto dolor en medio de la experiencia humana como la de este muchacho. Que ojalá esa situación le permitiera por fin entrar en sí mismo.
No es la única forma de aprender, muchachos, y siquiera. Hay quienes tratamos de utilizar la conciencia, el cerebro y el ser. Y hay quienes sin necesidad de eso nos vamos dando cuenta y tratamos de entrar en nosotros mismos. Ustedes tienen cara, no sé de qué, pero como sea, por favor, entre en sí mismo. ¿Qué es lo primero que hace? Entrar en sí mismo. Claro, la confrontación de la situación, aquí viviendo peor que un marrano, ni siquiera me dejan comer lo que los berracos marranos comen. ¿Dónde quedó el dinero? ¿Dónde quedaron los amigos? ¿Dónde quedaron las fiestas? ¿Dónde quedó esto? ¿Dónde quedó aquello? ¿Dónde quedaron mis triunfos? ¿Dónde quedó esto? El tipo, a las buenas o a las malas, entró en sí mismo. Hay unos que estamos llamados y podemos entrar a las buenas. ¿Qué es lo primero de este camino? Entrar en sí mismo. Sin embargo, muchachos, les tengo una buena y una mala. La mala, primero, la ley de Murphy. Por mal que vayan las cosas, es la palabra de uno que se pudrió antes de madurar. Por mal que vayan las cosas, pueden ir peor. ¡Qué vaina! Por mal que vayan las cosas, no es que ya tengo que salir de esto, ya que llegué a la conciencia de esto, ya que comí cuando tuve y ahorita nada, en fin, ya como que tengo que cambiar. Por mal que vayan las cosas, pueden ir peor. Qué buena noticia, ¿no? No, no es ninguna buena noticia. ¿Cómo así? No necesariamente la frustración, el dolor, la miseria y la opresión de por sí traen la transformación y la libertad. No necesariamente. La cosa puede ser peor. Y entonces les traigo la buena noticia. Díganmelo en griego. Evangelio. Les traigo la buena noticia. ¿Cuál? Usted y yo podemos recordar la casa del Padre. Lo que verdaderamente salvó a ese muchacho no fue estar jodido. Lo que salvó a ese muchacho no fueron los marranos. Lo que salvó a ese muchacho, ¿qué fue? Ni siquiera entrar en sí mismo. Ese es principio de sabiduría y principio, cuota inicial de la sensatez. Dejar de estar enajenado. Pero lo que salvó a ese muchacho, lo único que lo salva a uno, lo único que salva a lo humano es recordar al Padre, la casa del Padre. Recordar es una expresión tremenda. No es simplemente volver a pasar por la imaginación, es volver a pasar por lo profundo del ser, del corazón. En hebreo se dice sicarón, eso de recordar, y significa reactualizar. Muchachos, y a eso es lo que yo los quisiera invitar ahora. Lo único que lo salva a uno es volver a la casa del Padre, es recordar al Padre. ¿Qué es eso de recordar o reactualizar al Padre? Les voy a decir 3 o 4 cositas. Lástima que no tengan tiempo. Pero una primera, miren, ¿qué decimos cuando decimos Padre? Cuando decimos Abba, Padre y casa del Padre, decimos el que era antes que yo, el que es fuente y raíz de mi ser. Eso es lo que decimos con Padre, el que es fuente y raíz de mi ser, de quien provengo. Pero decimos mucho más, como Él nos lo ha revelado. ¿Qué decimos? Aquel ante quien puedo ser como soy. En este camino de enajenación o alienación o esclavitud, lo que hemos ido perdiendo es la capacidad de ser, aceptar lo que somos. Cuando este muchacho vuelve a la casa del Padre, que es lo único que lo pone a uno en dinámica de éxodo,
de salida de la esclavitud, recordar la casa del Padre. Hay un motivo para levantarme, hay un motivo para ponerme de pie. ¿Cuál? Recordé al Padre, porque cuando recuerdo al Padre, yo sé que hay unos brazos, una casa, un espacio donde puedo ser como soy. Nos hemos gastado y malgastado la vida en aparentarle a un montón de esclavos, en aparentarle a un montón de enajenados, en aparentarle a una situación y a una manera de vivir, a un statu quo de pura torpezas, banalidades y tonterías, donde yo puedo llegar como soy, harapiento, como esté, jodido, oliendo a cerdos, como esté, donde soy, como soy, y saber que Él corre a mi encuentro, y saber que Él me abraza, y saber que sus lágrimas me lavan, y saber que el vestido de la vida, mire, usted tiene 1 o 2 vestiditos de fiesta. ¿Cuándo se los pone? Cuando es la fiesta. Cuando va para donde los mismos, llama a su amiga, ve, cambiamos, que es que las fotos con la misma no, que es que esa gente tal cosa. En la antigüedad también era así. Entonces cada uno en las casas de los acomodados tenían su vestidito de fiesta. El vestidito de fiesta que nunca el padre quiso botar del hijo menor, porque sabía que iba a volver. Saquen el vestido de la fiesta, el que tiene el nombre y la talla de mi muchacho. Saquen el anillo que indica que lo mío es de él, mis posesiones. Saquen las sandalias de la libertad a este que malgastó su libertad. En las casas de los orientales, recuerden por ejemplo las mezquitas u otras casas, se acostumbra que la gente deje el calzado afuera. Solamente puede pasear en la casa con calzado el dueño de casa. Usted es libre, usted es dueño. Con el calzado, las sandalias, el anillo, la fiesta para la que usted y yo fuimos hechos. Hay un sitio, el corazón del Padre, donde usted y yo podemos ser como somos. Usted y yo y nuestras experiencias frustrantes fácilmente con las culpabilidades y tendencias de autodestrucción tánatos podrá empezar a decir, es que yo no puedo, es que yo no soy capaz, es que a mí me dijeron, es que además yo sé, mi conciencia y mi situación me reprocha y me condena a esto. Yo te conozco, tú eres mi hijo, tú eres mi hija, yo te conozco, yo sé quién eres. Tú vales más que todos tus errores. Yo te amo por lo que vos sos. Yo te amo por lo que sos. Sos mi hijo. Sí, pero lo que pasa es que yo tal cosa y yo tal otro. Te amo por lo que sos. No me interesa tu vida, me interesa tu fiesta. Hay un lugar, hay una realidad donde podemos ser como somos. Hay un lugar, hay una realidad donde nadie me puede condenar, donde nadie me condena. Hay un lugar, hay una realidad del corazón del Padre donde nadie me señala, donde nadie me excluye. Hay un lugar, mis raíces. Hay el lugar donde me encuentro con mis raíces, mi proveniencia, de donde soy, de donde surgí, de la voz, mirada y brazos del que me llamó a la vida, donde me encuentro bien como soy, no ajeno a mí, no alienado, sino acogido por el que es y me dio el ser. Hay un lugar donde la vida es fiesta. Hay una realidad donde la vida es para lo que fue hecho, para hacer fiesta, para hacer fiesta. Es el corazón del Padre. Hay un lugar que tiene mi nombre y mi silla nunca la han corrido y nunca la van a correr. Nunca la van a correr. El vestido de fiesta mío, nadie más se lo va a poner, ni mucho menos lo van a botar. Hay una realidad donde yo soy lo que soy
Y cuando soy lo que soy en Él, resulta que soy hijo, hijo, hijo del Padre, el que era, el que es y da el ser y el que vendrá. Y que lo que piensa sobre mí y que lo que soy para Él es: tú eres mi hijo amado. Es tiempo de fiesta, es tiempo de fiesta. Lo único que lo salva a uno es el corazón del Padre, es recordar la casa del Padre. En el camino de regreso va a pasar uno por donde se van a burlar los que cuando uno bajaba los estuvo alimentando. Se van a burlar de uno. Todos los enemigos de uno van a estar burlándose. Hasta el hermano mayor que de ese todavía no les hablo. Entonces, precisamente en este camino va a haber tantas cosas que lo van a señalar. Solamente hay algo que a usted lo va a mantener con el corazón y la mente erguida y con los pasos prontos para volver a la casa del Padre: recordar el corazón del Padre. Muchachos, no podemos pasar toda la vida enajenados, alienados. Uno está ajeno a sí mismo cuando no tiene raíz, principio, conexión con su ser primero. Uno está enajenado cuando no tiene sentido de hacia dónde va. Uno está enajenado y por lo tanto el acontecer en la vida se la pasa desubicado, sin saber de dónde viene ni para dónde va. Que el Espíritu de Jesús nos permita en este tiempo volver a experimentar, recordar, sicarón, memorial, para qué fuimos hechos y por quién fuimos hechos, y poder llenar nuestro corazón y nuestros labios con el dulce y único nombre que llena el corazón de todo ser humano existente: Abba, Padre. Los quiero invitar a que nos pongamos de pie. Abba, Padre. Abba, fuente de mi ser. Abba, sustento y fundamento de mi existencia. Abba, el que me conoce y no me condena. Abba, el que es capaz de correr hacia mí aun cuando yo huí de ti. Abba, el que es capaz de abrazarme aun cuando esté lleno de la podredumbre de mis malas decisiones. Abba, el que su corazón se conmueve por mí y sus lágrimas de amor me lavan. Abba, el que no me condena, el que me acepta. Abba, fuente, razón y sentido de mi existencia. Abba, única tierra de libertad, en el que puedo ser lo que soy y no estoy condenado. Estoy asumido, perdonado, redimido. Abba, que me revistes del vestido de vida, de fiesta. Abba, que me das las posesiones aun cuando las haya desperdiciado, me das tanto más tú mismo. Abba, tierra de libertad, tierra de fiesta de la vida. Este hijo mío, Adán, estaba perdido y ha vuelto a casa. Celebremos que para eso es la vida.